Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, los versículos 16 al 18. Voy a leer en la versión NBI, por si acaso, ¿ya? Dice así: en realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Les invito a que tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, te queremos dar las gracias por este día en que lo apartamos, Señor, apartamos un tiempo para venir a adorar tu nombre y también escuchar de tu palabra. Así que te rogamos ahora, Señor, que tú limpies mi corazón, mis labios, Señor, mis pensamientos, para que sea solo tu palabra expuesta y también dispongas y abras los corazones de mis hermanos para que puedan atender a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les aviso desde ya que estoy con una tos residual de un resfrío, virus o algo que me agarré, yo creo que aquí, de hecho, porque empezó un lunes. Así que si toso mucho y tomo mucha agua es por eso ya. Bueno, yo cuando le expliqué a la doctora que me había enfermado y partí un lunes con síntomas y tú vas a alguna parte, no sé, el fin de semana, un cumpleaños, le dije, voy a la iglesia. Ahí fue, me dijo. Así que bueno. Ya, hermano. Entonces, como hemos estado viendo hasta ahora, respecto ahí al, no se ve tan bien quizás, pequeño, pero estamos ya en el cuarto sermón respecto a esta serie de discipulado, reformando nuestro discipulado. Vimos el por qué hasta el momento, vimos el qué es y el cómo. Y hoy día nos corresponde ver el quién es, aunque pueda parecer un poco obvio. Vamos a profundizar en algunos asuntos con respecto a esto, porque quizás no es tan obvio. Y en esta ya cuarta convicción respecto a esto, vamos a profundizar en cómo se hacen los discípulos, es decir, cuáles personas exactamente son las que participan en esta tarea y cómo nosotros debemos entender los diferentes roles y los diferentes dones que podamos tener. Entonces esto ya lo hemos ido viendo durante los sermones pasados ciertamente, donde queda bastante claro que Dios utiliza a los miembros de la iglesia, a los miembros de su pueblo, para que proclamen la palabra y que lo hagan también de manera perseverante, de manera fiel y en dependencia de Él. Y además de esto, de que no se trata de que son los miembros más destacados de la iglesia, no es una clase de élite dentro de la iglesia la que se tiene que preocupar de esto, sino que todos los que formamos parte del pueblo de Dios tenemos esta alegría y también este privilegio de hacer discípulos. En Mateo 28, la comisión de hacer discípulos es para todos los discípulos, ciertamente. Entonces, de esta comisión que tenemos en la actualidad ahora, se dan muchas ideas o dudas, probablemente, que son muy importantes y muy relevantes de analizar. Y es difícil que encontremos a alguien que no esté de acuerdo con la idea de que hacer discípulos es una tarea que justamente es de todos los discípulos. De hecho, para la mayoría de los pastores seguramente debe ser un sueño convencer a una gran parte de los hermanos de la congregación, si es que no a todos, de que este trabajo del ministerio de la palabra, ya sea alcanzando a nuevos creyentes, o sea, acompañando y edificando a nuevos creyentes, es algo en lo que todos deberíamos estar involucrados. Y podríamos terminar el sermón ahí, porque eso sería el mundo ideal. Pero muy seguramente, muchos de los que estamos hoy día acá, si les pregunto si el trabajo en la iglesia es una labor que se hace en equipo, probablemente todos estemos de acuerdo que sí, el trabajo en la iglesia se hace en equipo, todos remando para un mismo lado. Pero también
ocurre que muchas veces somos espectadores de ese trabajo. Y probablemente nosotros vamos a decir, sí, estamos todos de acuerdo en que todos caminamos hacia un mismo rumbo, todos deberíamos participar de esta tarea, pero en realidad también nos vemos en que habemos muchos que estamos quizás no tan participantes de esa actividad. Entonces, a pesar de estar de acuerdo con esta idea, es muy probable que pensemos que involucrarse en esta tarea del ministerio de la palabra propiamente tal sea principalmente en ayudar de alguna forma práctica, es decir, quizás en alguna tarea más administrativa, en alguna labor de servicio voluntario, en organizar o ejecutar alguna tarea en particular, colaborar quizás con este lugar, en ordenar, etc. Pueden haber muchas actividades que quizás nosotros las vemos de forma práctica y es en la forma que creemos que estamos colaborando con la misión. En otras palabras, es como si dijéramos, si el ministerio de la palabra es para todos los miembros, sí, es un concepto muy común y muy aceptado, por cierto. Pero siempre y cuando ese ministerio sea, en realidad, poder definirlo como algo en general, como una actividad de servicio solamente, como una actividad solamente colaborativa. Entonces, en este sentido, cabe preguntarse, ¿cómo sería la cultura quizás de la iglesia, de nuestra iglesia incluso, si un número amplio de los que estamos acá y aquellos también de los que no pudieron venir, y cada vez más creciente incluso, nos viéramos a nosotros mismos como personas que hablan permanentemente de la Biblia a quienes están a nuestro alrededor, sean creyentes o no? ¿Cuál es la motivación que nos falta? ¿O qué capacitación creemos estar necesitando, sea para retomar, sea para seguir intentando, o sea para recién comenzar a acompañar a otros a aprender de Cristo? Entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasa con la doctrina de los dones entonces? ¿Cómo vamos a estar metidos todos en una misma tarea? Si tenemos todos distintos dones, somos parte de un cuerpo. ¿Qué pasa con aquellos que sientan quizás que ni remotamente se sienten capaces de poder compartir la palabra con otros? ¿Y cómo deberíamos entender entonces la labor de nosotros, los presbíteros, de los pastores? ¿Cómo? Si ustedes son los que ustedes son los que tienen que predicar. Entonces, vamos a ver en primer lugar, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a que todos los cristianos deben hablar la palabra? Cuando nos vamos a la Biblia, si es que lo hacemos, naturalmente, y que la palabra de Dios buscamos que nos dirija, determine ciertamente lo que hacemos, encontramos que Dios habla de diferentes maneras. Encontramos instrucciones que son muy directas, encontramos ilustraciones, encontramos ejemplos quizás más narrativos, sabiduría en los proverbios, o principios que nos enseñan respecto a la naturaleza de las cosas y por lo tanto cuál es nuestro lugar en aquello, en los propósitos de Dios, y por tanto nosotros tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo de distinguir cuál es la acción que debemos seguir. Por ejemplo, si alguien pide justificar por qué la Biblia ve el adulterio como algo malo, seguramente todos nos vamos a recordar que es un mandamiento, que es en Éxodo 20, perfecto, sí. Hay muchos ejemplos de que el adulterio es malo, tenemos el caso de David y Betsabé, y seguramente vamos a recordar que hay muchas advertencias sobre este tema, que el adulterio va en contra de lo que enseña la Escritura, de que va en contra de lo que es el matrimonio mismo, la bondad del matrimonio respecto a la sexualidad, a las relaciones, etc. Y quizás en un nivel más básico, para entender esto de poder compartir la palabra con otros, Dios nos ha dado boca a todos, ¿cierto? Con la que podemos hablar. Claramente Dios le dio la capacidad a algunos de hablar más palabras por minuto que a otros, pero lo cierto es que todos tenemos boca, todos podemos expresarnos, y como seres personales que somos, podemos expresar pensamientos, podemos expresar intenciones, podemos prometernos cosas entre nosotros, prometerle cosas a Dios incluso. Entonces las palabras nos permiten hacer cosas con otros que no podríamos hacer de otra manera, como darle las gracias a alguien,
como pedir ayuda, como confesar algo, como pedir perdón, perdonar, alabar, llorar, enseñarle a otros, etc. Entonces, como dice Lucas 6:45, las palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Entonces, es claro que nuestra capacidad para hablar, como todo en nosotros, fue también corrompida por el pecado. Entonces, así como podemos hacer bien con nuestras palabras, también podemos hacer mal. Ciertamente rechazar a Dios, herir a otros, insultar a otros, maldecir a otros, odiar, engañar, etc. Lo maravilloso de esto también es que hay una esperanza y que por la obra de Cristo, tal como todos los demás aspectos de nuestra vida, nuestra lengua también es transformada a través del Espíritu Santo. Entonces somos también libres para confesar que Cristo es nuestro Señor, para alabar su nombre como lo estamos haciendo hoy día, para expresarle nuestra fe, para orar, para agradecerle por sus maravillas y también para traer ánimo a otros por medio de lo que decimos. Los autores del libro en el que está basada esta serie hacen mención de un autor y un libro de ese autor que se llama Lionel Windsor, si es que está bien pronunciado, en un libro que habla sobre las palabras que reflejan el Evangelio. Y él dice algo muy interesante, señalando que esto es un patrón común en la Biblia, respecto a que Dios no solamente da a los pecadores el regalo de la salvación, sino que también pone una palabra o canción en sus bocas. Y les dice que hable una y otra vez sobre lo asombrosa que es su salvación. ¿Y qué quiere decir esto? Uno de los ejemplos más significativos que tenemos de esto es justamente la profecía. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre alguien en el Antiguo Testamento, lo que normalmente pasaba es que después esa persona profetizaba, expresaba, comunicaba la palabra que fue recibida de parte de Dios. Y un ejemplo de esto, en Números 11, Moisés expresa el deseo de que Dios haga esto no solamente con los 70 ancianos, sino con todo su pueblo. Y él dice, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces lo que dice Moisés aquí prefigura de cierta forma una esperanza que se iba a volver mucho más urgente con el desarrollo de la historia de Israel y que cuando al fin llegara el momento en que Dios iba a redimir y renovar a ese Israel desobediente, Él iba a derramar su espíritu, iba a vivificar y generar profecías también, pero no solamente sobre algunos líderes o personas en particular, ni personas especiales, sino que sobre todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y él cita esta promesa para explicar a una multitud, me refiero a Pedro. Pedro cita esta promesa para explicar a una multitud todos los eventos extraordinarios del Pentecostés, donde personas de todas las partes del mundo escuchaban a los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo, proclamando en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Entonces, este derramamiento de palabras llenas del Espíritu sobre todos los que estaban, dice Pedro, era el cumplimiento de lo que había sido profetizado, justamente del texto al cual leímos al principio, cuando dijimos, más bien esto es lo que dijo el profeta Joel, haciendo referencia a una profecía de Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Ahí está citando a Joel 2, versículos 28 y 29. Entonces, los eventos extraordinarios del Pentecostés van a indicar ahora que la situación es más bien nueva. Los que se arrepienten y ponen su fe en Jesús van a ser llenos del Espíritu Santo. Y como afirma también Pedro a la multitud al final de su sermón. Esto nos debiera llevar a esperar que iba a ocurrir un habla o un hablamiento, iba a decir, no, un hablar por el Espíritu que iba a ir floreciendo en medio del pueblo de Dios, con esto de que se derramara el Espíritu Santo. Y esto es lo que en realidad nosotros vemos desarrollarse a partir de todo el Nuevo Testamento.
En mismos Hechos y en las cartas de Pablo, podemos ver cómo aflora esta especie de nuevo hablar a través del Espíritu Santo y dirigido ciertamente por el Evangelio. Y no solamente por medio de quienes eran los apóstoles, quienes eran los evangelistas, quienes eran los pastores y ancianos, sino que de todos los creyentes en general. Y vamos a ver algunas evidencias de esto, algunas varias, ¿ya? En Hechos 4:31, los discípulos que se estaban reuniendo con Pedro y Juan oraron para ser más valientes al hablar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? El lugar tembló en el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno, dice. Y en Pentecostés, la llenura del Espíritu capacitó a todo el grupo para que hablaran también de manera valiente y de manera abierta. Cuando la iglesia se dispersa por toda Judea y Samaria, en Hechos 8, los apóstoles se quedan en Jerusalén. Pero los que se habían dispersado predicaron la palabra por donde quiera que iban. Aquí vemos también el ejemplo de Felipe, un hombre de buena reputación, lleno del Espíritu y de sabiduría, al que se le había encargado la labor de distribuir los alimentos, que puede ser una tarea quizás sencilla. Pero el rol que se le asignó en la iglesia puede haberse enfocado quizás en esa misma tarea práctica de, repartir los alimentos. Pero él no dejó de proclamar a Cristo, tanto públicamente en Samaria como en privado también en ese carro con el eunuco etíope. Y es interesante que así como Pedro en Hechos 2, Felipe en este caso, lleno del Espíritu, expone la verdad de Cristo por medio de las Escrituras. Otro ejemplo es Pablo, esperando con ansias poder visitar a los romanos, para que, dice él, unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Y más adelante en la carta afirma de nuevo su capacidad para instruirse mutuamente. Y él dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Luego más adelante, en un pasaje en 1 Corintios 12 y 14, que él dice, por nuestro bautismo común en el Espíritu, todos somos miembros de un solo cuerpo y debemos buscar el bien común por medio de la diversidad de nuestros dones. De hecho, debido a la importancia del amor, menciona en el capítulo 13, todos los cristianos deberían buscar una clase de don en particular. Y para hablar claramente respecto de esto, para hablar claramente las palabras de Dios, es decir, esto de profetizar, con el fin de que edifiquemos a los que nos rodean. Y este puede ser el versículo que lo resume. Dice Pablo, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Entonces, toda la sección asume que lo normal en la comunión es hablar de la palabra de Dios. De una forma que sea llena del Espíritu Santo, de diversas formas, de una manera puede ser organizada como un discipulado, como estamos comenzando, pero ciertamente motivada y controlada por el amor. En Efesios vemos otro ejemplo más, tal como en 1 Corintios. El amor es lo que describe tanto la motivación como la manera de hablar. Y esto apunta a una verdad muy importante, que entre más los cristianos amemos a Cristo, más vamos a tratar de bendecir a otros con las palabras de Dios. Sea cristianos que son más jóvenes, que sean menos maduros, o incluso aquellos que son nuevos creyentes o no creyentes, mejor dicho. En Colosenses vemos otro ejemplo. Pablo dice que su propio ministerio se reduce a proclamar a Cristo. Y él dice, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. Y más adelante, en la carta, usa términos similares para invitar o más bien instar a los colosenses a que hagan lo mismo, diciendo que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y luego Pablo les pide que oren para que Dios les permita predicar la palabra
Y entonces también los insta a que sus palabras sean siempre con gracia, sazonadas como con sal y apropiadas para responder a cada persona. Entonces acá de nuevo la imagen es la de un conjunto de ministerios diferentes basados en la palabra de Cristo para instruir, para exhortar, para cantar, para predicar, para hablar, responder, etc. Encontramos otro mandamiento directo en Primera de Tesalonicenses, ya voy a terminar con los ejemplos, no se preocupen, diciendo, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles. O las instrucciones también igualmente directas que hay en Hebreos, cuando dice, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y la enseñanza de este tema culmina en el libro de Apocalipsis, en donde el pueblo redimido de Dios se reúne alrededor de su trono, clamando, cantando y alabando al Señor. Es como si la humanidad perfeccionada en Cristo solamente le quedara una palabra por decir en el siguiente texto, cuando dice Juan, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Resumiendo todos estos ejemplos que encontramos en la Biblia, ciertamente hay una evidencia amplia y clara de que un componente indispensable en la vida cristiana es que hablemos con otros la palabra de Dios, sea para que sean salvos o sea para animarlos y edificarlos. Y es algo que ciertamente dentro de la iglesia se espera que pase. Y de la misma forma, una cultura de iglesia saludable es una en la que, como decíamos, un número creciente o cada vez más amplio de miembros participen y ejerzan este ministerio de la palabra. Para ir al segundo punto. Como vimos, la evidencia bíblica que acabamos de resumir, porque fue un resumen, es muy clara, incluso irrefutable. Sin embargo, nosotros podríamos decir, perfecto, los ejemplos bíblicos están muy claros. Hermano Daniel, te la compro, sí. Todos tenemos que participar en esta tarea. Queda muy claro, muy convincente, y estaría bien que todos dijéramos, sí, estamos ok con el ejemplo bíblico, nos vamos a la casa y nos olvidamos. Una cosa muy diferente es llevar justamente esto a la práctica. Y un problema muy importante es que por alguna razón histórica, por tradición, por un problema que tengamos acá en la iglesia local como Puente de Vía, simplemente esto no es habitual en las iglesias. No es común que haya una experiencia con una cultura de ministerio de la palabra, en que todos los miembros participemos de manera generalizada en compartir la palabra con otros. Quizá usted mismo se debe preguntar, ¿cómo podría ser que la iglesia llegue a un punto tal? ¿Cómo podría yo mismo encajar en este ministerio? ¿Funcionaría con todas las personas en la iglesia realmente? Hemos dado un puntapié inicial con los pastores discipulando a los presbíteros discipulando a oficiales y líderes de la iglesia. Pero ciertamente que eso es un comienzo. Muy distinto sería que, a lo que queremos ciertamente llegar, es ver que cada miembro tenga una compañía y haya un discipulador que lo acompañe. Es muy distinto que lleguemos a eso, ¿cierto?
Entonces vamos a tratar de aclarar algunos puntos de cómo se ve en la práctica de que todos los miembros proclamen la palabra. Primero, no se va a tratar nunca de que esto se transforme en un caos, de que cada uno se ponga a enseñar las cosas que se le ocurran, pesque su propio púlpito y se ponga a enseñar cosas falsas o ignorantes, sino que en realidad, de hecho, junto con los muchos ejemplos anteriores que vimos, de ese impulso que tenemos los cristianos para hablar, y los que vimos a lo largo del Nuevo Testamento, también podríamos haber visto varios textos en los que se les manda a que no hablen. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando se trata de palabras que fomentaban las divisiones, de que cuando se trataba de falsas enseñanzas o peleas por temas necios o irrelevantes para la iglesia, se les ordenaba a callar. Es muy importante que la palabra que todos hablemos ciertamente sea única, sea la verdadera palabra de Cristo y que lo hagamos de una forma que edifique a otros. No para satisfacer nuestro propio orgullo, no para que nos sintamos bien, no para decir todo lo que se nos ocurra o lo que pensamos de la iglesia o lo que pensamos del consistorio, de los pastores, no para eso. La proclamación de la palabra de Cristo se puede dar de muchas formas. Debe estar arraigada en la Biblia, ciertamente, y se va a alimentar de ella. Y con mucha frecuencia pasa que el ministerio de la palabra se va a dar con una Biblia abierta, con otros, pero no en todas las situaciones, hermano. Entonces puede darse cuando vayamos en el auto de camino a la casa, mientras conversamos con nuestros hijos, después de la iglesia, comentando el sermón, comentándolo, no pelándolo, ¿cierto? Comentándolo. En el jardín hablándole a un vecino, con un colega, hablando con un amigo, compartiendo la palabra con otros, en un comentario de Facebook o en Instagram o alguna red social, no sé si es el mejor medio, pero también se puede dar. En un grupo pequeño, al estudiar la Biblia o ciertos pasajes de la Biblia con otros, y así sucesivamente. La cantidad y la variedad de formas de ejercer este ministerio de la palabra puede ser prácticamente ilimitado, porque se puede dar en cualquier contexto de nuestra vida. Pero lo que todos debemos tener en común, ciertamente, es algún aspecto de la palabra del Señor que siempre esté apuntando y relatando acerca de Jesucristo. Y en todo caso, la mayoría de los cristianos encontrarán que, o aquí mismo podemos encontrar que quizás no tenemos la habilidad, no tenemos la experiencia, nos faltan oportunidades para hablar de la palabra del Señor. Pero probablemente algunas formas se nos van a dar más fáciles que otras. Algunos probablemente deben ser expertos en animar a otros por escrito a través de WhatsApp. Otros tendrán alguna habilidad especial para entablar conversaciones con desconocidos. Otros podrán tener alguna bondad y paciencia con aquellos que están desanimados y sentarse por horas con alguna persona a poner el hombro y ofrecerle también alguna palabra de ánimo, de aliento, de sabiduría, de consuelo. Otros tendrán la habilidad para liderar grupos de personas y estudiar algún pasaje bíblico y oración. Entonces esto no es un tema de análisis interno para descubrir cuál es el don que hay en ti. No es a lo que estamos apuntando, ¿ya? Sino que lo que debemos descubrir más bien en nosotros mismos, con el tiempo, es cómo vamos nosotros respondiendo a estas oportunidades que es el Señor quien las va colocando. Porque ciertamente las oportunidades existen y existirán. Y así es justamente como encajan la diversidad de los dones que existen dentro de la iglesia y la unidad que podemos encontrar en la proclamación de la palabra. Es decir, en la ejecución de nuestros propios dones se puede unir justamente con la proclamación de la palabra y la motivación en ambos casos es la misma, la fuente es la misma, los medios son los mismos,
la meta final es la misma. Lo que varía simplemente es la forma específica y los momentos en los que hablamos y ejemplificamos la palabra de Dios. Y un lugar particularmente importante es nuestro hogar. El ministerio de la palabra de todo cristiano puede y debe florecer entre esposos y esposas, padres e hijos, abuelos, hermanos, primos, etc. Un ejemplo muy especial de esto está en Tito 2, del 1 al 10, no lo voy a leer, pero en ese texto se pinta una especie de cuadro maravilloso, digamos, de un hogar formado por el Evangelio, en el que se vive la sana doctrina, en el que se ejemplifica y se enseña entre hombres y mujeres, mayores y más jóvenes, respecto a la palabra del Señor. Y pensando de esta manera, puede que en la vida de la iglesia haya muchas más formas de las que yo estoy describiendo de hablar la palabra del Señor, y puede que existan muchas más de las que pensamos. Por lo que vale la pena hacer aquí es que nosotros identifiquemos aquellas formas y ciertamente las desarrollemos y las potenciemos. En tercer lugar, para superar cualquier inhibición que nosotros podamos tener. Vimos los ejemplos bíblicos, vimos algunos ejemplos prácticos de cómo hacerlo, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son las limitaciones que nosotros nos vemos en nosotros mismos? Puede que el ministerio de la palabra para cada miembro se esté manifestando de múltiples formas que quizás nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta en medio de la iglesia. Y sería hermoso que así fuera. Sin embargo, también es propio decir, o justo decir, que la mayoría de las personas en las iglesias no ven como parte de su vida normal el estar hablando de la palabra del Señor con alguien más para ayudarlo a crecer. Así que siendo honestos, simplemente esto no necesariamente forma parte de nuestra perspectiva de vida, de nuestra cultura personal. Y por eso, justamente, tampoco forma parte de nuestra cultura como iglesia. Entonces, cuando hay una especie de mayoría silenciosa, es muy difícil cambiar la forma en la que se van a hacer las cosas dentro de la iglesia, o lo que quisiéramos impulsar, por mucho que tengamos la intención de hacerlo como consistorio. Entonces, para incluir el hablar la palabra de varias maneras, quizás podemos ver a nuestro alrededor y pensar que es muy poco probable que esto pase. Y el ejemplo a observar, aquellos que están discipulando, quizás es muy complejo de percibirlo aún, o nos sentimos lejanos a aquello todavía, porque quizás sí, los líderes, no se nota. Y según los autores del libro, como les decía que en el cual basamos esta serie, el problema de esto, o las limitaciones, casi nunca son teóricas. No hay muchas personas que rechacen las convicciones que hemos estado aquí ejemplificando o hemos estado hablando, porque la evidencia bíblica es muy clara, es muy abundante, y sería muy raro que alguien niegue el hecho de que todos los cristianos tenemos la responsabilidad de compartir la palabra con otros. Entonces acá más bien lo que logran identificar estos autores es que los mayores obstáculos son simplemente, uno, falta de disposición; segundo, la vergüenza; y tercero, una especie de insuficiencia o no saber por dónde empezar, cómo entrar o cómo partir haciendo esto. Y en primer lugar, ¿cómo lidiar con esta falta de seguridad? Una traba o inhibición significativa que nosotros debemos tratar es ese sentimiento de insuficiencia, de que no somos capaces, de que tenemos inseguridades. Y para esto debemos hacer dos cosas principalmente. Lo primero es aclarar qué queremos decir en realidad cuando hablamos del ministerio de la palabra, como lo hemos estado exponiendo. Ya que podríamos pensar que se trata de
algo quizás que nos pueda parecer un poco aterrador, así como, no sé, ir a una plaza y hablar en público y predicar el evangelio de esa forma, o ir a predicarle a personas desconocidas, o, qué sé yo, liderar un grupo pequeño para un estudio bíblico, o incluso, no sé, predicar un sermón. Puede ser algo que nos puede producir mucha ansiedad o terror. Entonces debemos apuntar por dónde realmente podríamos nosotros comenzar este ministerio de la palabra, que puede ser con algo muy simple como ayudando a alguien cercano a dar un pequeño paso, como por ejemplo un esposo y una esposa que comiencen a leer la Biblia juntos durante 15 minutos una vez a la semana. Eso ya es una forma de comenzar. Entonces lo que nosotros necesitamos es seguir enseñando y también ejemplificando el hecho de que hablar la palabra de Dios se da en muchos contextos, se da de muchas maneras y que cada uno de nosotros va a tener las fortalezas y también las oportunidades, como decíamos, particulares para poder hacerlo. El segundo paso es aumentar la seguridad en, si podemos llamarlo de cierta forma, ministerios simples, por medio de la enseñanza, animar a otros, y la capacitación ciertamente es algo que estamos intentando plasmar en la vida de la iglesia y ciertamente con la ayuda del Señor. Entonces, persuadir, enseñar, capacitar a los hermanos para que puedan hablar la palabra de Dios es como cualquier otra área de la vida cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal como nosotros aprendemos a orar, tal como nosotros aprendemos a ser pacientes, tal como nosotros aprendemos a estar alegres, ser agradecidos con el Señor, con todas las cosas que nos da, los miembros de una iglesia estamos también en diferentes puntos, en diferentes etapas, y tenemos ciertamente diferentes retos a los cuales apuntar. Algunos estarán quizás más atrás, quizás otros ya se rindieron para hacer esta tarea, algunos quizás empezaron recién, o algunos otros quizás van bien en este camino. Pero como todo es un tema de ayudar a cada persona a dar un paso desde donde está, a través de una enseñanza paciente, a través de una instrucción, a través de un consejo y ciertamente acompañado de la oración. El tema motivacional. Ya estoy terminando, ¿ya? Aunque la palabra de Dios es una actividad única, ciertamente espiritual, es como cualquier otro tema en el sentido de que cuando algo es realmente importante para nosotros, es muy seguro que no vamos a poder evitar hablar de eso con las personas que queremos. Y esta es la principal razón por la que no hablamos más de la palabra de Dios a quienes nos rodean. Muy seguramente ocurre que no valoramos la palabra del Señor lo suficiente y no amamos lo suficiente a las personas. Y claramente esto es un problema del corazón. Nuestro corazón no está ardiendo lo suficiente con las maravillas del Señor, con la majestad de Jesucristo, con el poder del Señor. Y no está lo suficientemente lleno de amor y compasión por aquellos que nos rodean. Así que esta es la pregunta que nosotros deberíamos poder responder con rapidez. ¿Cómo puede ser transformado un corazón humano que no tiene amor? Y la respuesta a esto es única y exclusivamente por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, por la proclamación de la palabra y ciertamente por la oración de su pueblo. Entonces necesitamos enseñar y orar para que nuestros propios corazones sean iluminados también para comprender la esperanza que nosotros hemos recibido y a la cual hemos sido llamados también, apreciar también esta riqueza que tenemos en nuestras manos, de esa herencia gloriosa que recibimos de parte del Señor y la grandeza también incomparable del poder del Señor. Necesitamos enseñar, necesitamos orar, que el Señor haga que nosotros podamos crecer en amor para que amemos más a Cristo
y amemos más a quienes nos rodean. En otras palabras, aprender a atesorar las bendiciones que recibimos por la gracia de Dios y amar a aquellos que nos rodean es simplemente parte de nuestro crecimiento como aprendices de Cristo. Y esto debiese pasar, o pasa, como cualquier aprendizaje que nosotros recibimos de Cristo, por medio de la oración, por medio de la enseñanza en los diversos formatos de los que hemos estado conversando y de los cuales el sermón dominical es el central. Creemos que el ministerio de la palabra que ejercen pastores y ancianos acá adelante, especialmente en la predicación expositiva, tiene un nivel de importancia mayor cuando esto se conecta con la efectividad de los hermanos hablando y edificándose unos a otros. El sermón no es solamente un ministerio de la palabra entre muchos ministerios. Es el fundamental de la palabra, el que alimenta, el que nos dirige, el que regula, el que nos edifica a todos los demás. En una iglesia en la que muchos creyentes están practicando el discipulado, el sermón no es solamente un momento en el que una persona aquí adelante habla, sino que es la oportunidad en la que se enseña a hablar a todo un grupo de personas. Aquí es donde se enseña, donde se protege la sana doctrina, donde se protege el tesoro que nosotros tenemos del Evangelio, para que todos puedan conocerlo de manera clara, de manera cuidadosa, sino de qué otra manera podríamos nosotros entender, valorar y aprender a hablar. Es desde acá que se nos muestra no solamente lo que dice la Biblia, sino cómo nosotros mismos podemos leer y hablar esta verdad. Desde acá se enseña constantemente el marco doctrinal que va a determinar nuestra lectura bíblica y el hablar de toda la congregación. Entonces el sermón del domingo es el evento semanal insignia, si lo podemos llamar de cierta forma, que encapsula este servicio al cual nosotros estamos llamados también. El púlpito es realmente importante porque sirve de alguna forma como ancla para la edificación de la iglesia. Es decir, una iglesia en la que todos los aspectos de la vida congregacional se enfocan en hablar del mensaje de la Biblia respecto a Jesucristo. En la práctica, esto podría significar predicar una serie sobre 1 de Pedro 2, de los versículos 1 al 10, para explicar la doctrina de la Reforma sobre el sacerdocio de todos los creyentes. En Cristo todos somos miembros de un sacerdocio santo, lo cual significa no solamente que todos tenemos acceso a Dios por medio de Cristo, sino que todos también ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, tal como los sacerdotes. Y uno de estos servicios sacerdotales es justamente la proclamación de la palabra. Citando 1 de Pedro, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que reflexionemos, hermanos. Como vimos, todos los miembros de la iglesia estamos llamados a ser discípulos. Y esta tarea es perfectamente compatible con cualquier don o función que nosotros estemos cumpliendo o desarrollando en la iglesia. Si no estamos haciendo ninguna de las dos, es un buen momento para que miremos nuestra vida y evaluémonos como cristianos. ¿Vamos a ser solamente espectadores? ¿O vas a dar ese paso de compromiso para poner primero tus dones al servicio de la iglesia, al servicio del Señor? Y junto con esto, como vimos anteriormente, retomar, seguir intentando, o incluso, aunque parezca tarde, recién comenzar a responder a esta hermosa tarea de como vimos el domingo anterior,
predicar el Evangelio como colaboradores de Cristo que somos, fortaleciendo y animando a otros en el acompañamiento y repitiendo la idea de un sermón aún anterior del presbítero Ariel. No es tarde para un nuevo comienzo. Tengamos un momento de oración, hermano. Señor y Padre Santo, te quiero rogar, Señor, humildemente,